El océano tiene sus cuevas silenciosas, profundo, tranquilo y solo. Aunque haya furia en las olas, debajo de ellas no hay nada. En el transcurso de las últimas semanas de entrenamiento, había memorizado casi todas las facetas del Tuscany. Cada dial, cada lectura, cada mando, cada pantalla y matiz de la estructura. La calidad de la artesanía del submarino personal no dejaba de asombrarme. Esta pequeña bestia era una notable hazaña de ingeniería, diseñada con tanto cuidado que incluso el equipo del casco podía soportar más presión de agua de la que el mar podía reunir a cualquier profundidad alcanzable. Era mi Pegaso, mi caballo de Troya, mi propio Apolo 11. Y dentro de esta matriz de espuma sintáctica estratificada, seguiría los lastres hasta las profundidades inexploradas de las fauces de Higgin. Comencé la secuencia de separación, sumergiéndome bajo la superficie del Pacífico en silencio y gracia a unos cuantos nudos de velocidad. Y entonces me consumí en un mundo completamente nuevo, aunque uno que había frecuentado: el mar. Los bancos de peces nadaban junto a mí, y cuando su nube atravesaba un rayo de sol, brillaba en plata. Debajo de ellos nadaban las rayas que hacían rodar sus alas al compás de la corriente. Y en las rocas se arrastraban los crustáceos y se asentaba la vida vegetal que acicalaba todas las piedras encaladas del lugar, como si fueran adornos navideños. Pero tenía una cita que cumplir, y el tanque de oxígeno era un reloj exigente. Así que me sumergí más allá del viejo arrecife y me adentré en las aguas donde el fondo marino no se podía ver en muchas millas. Las fauces, había dicho Reuben. 50.000 pies bajo la superficie, Booker. 50.000. ¿Sabes lo que significa? Significa que está mucho más abajo que el abismo Challenger. Asintió con la cabeza. ¿Estás listo para hacer historia? ¿Lo estaba? Creía que sí. Me había preparado para esta inmersión solitaria y nada más desde hacía algunos años. Era la culminación de toda una vida de trabajo y estudio en el campo, y tan fuerte era su agarre en mi mente que a menudo soñaba con ellas mientras dormía, con lo que encontraría en el fondo y lo que significaría, y qué cosas monstruosas podrían ofenderse por mi presencia allí. No, nunca dejé de lado ese pensamiento. El Tuscany era toda la protección que necesitaba en ese sentido. Ofrecía tecnología de punta en lugar de un casco pesado, y eso era suficiente para soportar la presión del agua. ¿Qué animal tenía mandíbulas más poderosas que el propio océano? Así que apreté los propulsores y bajé como una bala hacia el campo. Miré el medidor de profundidad tanto como el mar. 30 metros, 200 pies. Los tiburones, las tortugas y los incontables peces me pasaron por delante. 300 pies, 700, 1000, 1500. La altura invertida del edificio Empire State. 1516. El agua comenzó a desdibujarse y a granearse y a oscurecerse mientras la luz del sol luchaba por atravesarla. 2000, 3000, 32, donde la luz ya no brillaba. Y pronto, toda la oscuridad que tenía para derramar sobre el camino adelante y profundo eran las luces de Tuscany. Continuó el descenso durante horas. El medidor de presión subía a ráfagas espasmódicas, pero subía y pronto superó el punto en el que el peso del mar habría aplastado el acero de cualquier otro submarino. 1 milla hacia abajo, 1.3, 1.6,
donde incluso los cachalotes alcanzan su inmersión más baja. Ahora podía afirmar con confianza que ningún mamífero en la Tierra estaba tan abajo en ese mismo momento como yo. Y aún así me seguí sumergiendo. 2 millas, 2.1, 2.2. El agua era tan negra como el espacio, excepto donde las luces del Tuscany la atravesaban. Las cosas estaban apretadas ahí abajo, a pesar de la inmensidad de todo, pero aún así me sumergí. 13,000 pies, la zona abisal. La presión es de 11,000 psi. Vi pasar a un angler flotando y se asustó por el gran volumen de luz difundido por el Tuscany, que empequeñecía su propio brillo bioluminiscente. Se alejó nadando y yo me sumergí más. 15,000 pies, 3 millas, 3.1. Ahora las cosas se ponían interesantes. La humanidad había visitado estas profundidades con tan poca frecuencia como para contar las expediciones con un solo par de manos. Ahora me encontraba entre unos pocos exploradores ilustres y aunque no era el primero en llegar a estas marcas, alcanzaría la más profunda antes de que este viaje terminara. Estaba decidido y era capaz, así que comprobé la tabla de profundidades. 16,280, casi a la mitad del récord mundial. El Tuscany continuó su inmersión. 20,000 pies de profundidad, la zona de Hadal. La presión aquí es 1000 veces superior a la de la superficie. 20,000 pies, 26, 29,000. La altura del monte Everest. 30, 30.5, 31. La misma distancia de la superficie como un avión comercial en el pico de su vuelo. El fondo del Challenger, que hasta entonces había sido el lugar más bajo registrado en el lecho marino, se encontraba a unos 36,000 pies bajo la superficie, en las profundidades de las fosas de las Marianas. Nunca se había acercado la luz, y según los mejores datos, la vida existía allí, pero solo de forma escasa, y la presión era indescriptible. Pero estaba yendo a un lugar mucho más profundo, incluso que eso. Todo lo que sabemos es que hemos encontrado un cañón, dijo Reuben. Es más grande que el Gran Cañón y se encuentra en el centro del lecho marino del Pacífico, a unos 1,200 kilómetros al oeste de Hawái y otros 900 al sur. Por lo que sabemos, a unos 15,000 metros en línea recta. 36,000 pies. Ahora estaba empatando con el récord mundial. 36. Lo hice. Los latidos de mi corazón se aceleraron. Era oficialmente un récord mundial. Ningún ser humano en la historia registrada había estado tan profundo bajo la superficie como yo en ese mismo momento. La nueva tecnología de escaneo del fondo marino ayudó. Nos dio un mapa topográfico de la hidrosfera más detallado que el que habíamos tenido antes. Y una vez que recibimos los resultados, echamos un vistazo. Y ahí estaba, esperándonos, invitándonos a bajar. 37. ¿Qué hay ahí abajo? 37,3. Diablos, doctor. Si lo supiéramos no te enviaríamos, ¿verdad? 37,9. Bueno, supongo que no. 38. 38,5. Los horribles espíritus de las profundidades celebran su comunión allí. Y hay algunos por los que lloramos. Los jóvenes, los brillantes, los justos. Las fauces de Higgin. Según la mejor información de la cual disponía en el momento de la partida, es que era un pozo de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro.
Comienza a unos 46,000 pies por debajo de la superficie y se estima que toca a fondo en el abismo de Higgin, un pequeño valle que se encuentra en su base, a unos 5,000 pies adicionales por debajo. Las fauces son la mayor y más profunda formación de este tipo en la hidrosfera, y sin embargo, sus dimensiones y su ubicación son lo único que se conoce concretamente sobre ellas. Ahí, por supuesto, es donde entro yo y donde entra Tuscany. 43,000 pies de profundidad. Alcancé los focos bajo el Tuscany y el resplandor bañó un paisaje extraño que probablemente no había visto la luz en más de 1,000 millones de años. Aquí había montañas que rivalizaban con los Alpes, y arcos y mesetas salvajes que se extendían hasta un horizonte turbio, antes de quedar cubiertos por el agua de mar. Incluso vi vida ahí abajo en las profundidades. Una cosa parecida a un calamar de tamaño simplemente monstruoso pasó nadando junto a mí. Se detuvo un momento, y durante ese instante pensé que podría ofenderse por mí. Pero después de mirar con atención al Tuscany y rozar un tentáculo por la banda de babor, se alejó nadando en busca de otras cosas. Descendí más. 44,000 pies, 45. Y entonces de repente ahí estaba, las fauces. Me quedé con la boca abierta al ver la magnitud de la bestia. Era un espectáculo impresionante de contemplar. Un agujero monstruosamente grande e igualmente oscuro en la corteza de la tierra que caía en picada hasta brasas inconcebibles. Descendí un poco más, 45, 46,000 pies, y Tuscany bajó. De alguna manera, las cosas eran aún más negras en las profundidades, aunque la luz del sol hacía tiempo que se había borrado. 46,5, 47, 47,2. Empecé a ser consciente de una corriente baja que me tiraba hacia abajo. No era especialmente potente, pero era inesperada y por tanto alarmante. Y sin embargo, no podía soportar volver a subir. Todavía no. Me daría la vuelta si se ponía mal. Así que estaba decidido a bajar, más y más profundo en la caverna. 48,000 pies, 48,5, 49, 49,1. Y entonces lo vi, un resplandor. Entrecerré los ojos y bajé las luces para confirmar la intuición. ¿Qué? ¿En nombre de Dios? Efectivamente estaba allí, un tenue color púrpura rojizo, luego verde, luego púrpura de nuevo y luego azul, flotando en una niebla de corriente a unos pocos de miles de metros de profundidad. Reanudé la inmersión para perseguirlo. 49,5, 49,7, 49,9. El resplandor, sea lo que sea, era cada vez más profundo, más amplio y más brillante. Pronto llenó todo el camino hacia abajo y adelante. Reduje las luces del Tuscany a su nivel más bajo, y a 15,000 metros pude ver que el resplandor no procedía de algún lugar situado directamente debajo de mí, sino de la izquierda y de una amplia esquina. Esta cueva no es un pozo recto, y por supuesto, el agujero tocó fondo aquí, y luego se abrió a su izquierda. Dios santo. Era una cámara cavernosa de al menos 1 kilómetro entero de altura y profundidad y de lado a lado y a lo ancho. Y solo la enormidad de su radio mantenía la oscuridad de la misma, a pesar de la presencia de miles de vainas bioluminiscentes flotando, que palpitaban de color púrpura y verde y azul y rojo, y se atenuaban en el intervalo. Llevé al Tuscany más adentro y sus cámaras cobraron vida.
los cansados marineros descansan tranquilamente bajo su propio mar azul. Las soledades del océano son benditas porque hay pureza. La caverna se oscureció aún más cuando las vainas se desvanecieron en el agua detrás del submarino. Pero aquí había más cosas que ver que solo rocas. Alrededor de un cuarto de hora después de entrar en la cámara, Toscani no tardó en flotar junto a una extraña planta con forma de cuerda de un tamaño totalmente imposible. Una que parecía extenderse casi a lo largo de la altura de la cueva y que se ensanchaba en la base, aunque el fondo estaba envuelto en la oscuridad. Llevé el submarino para inspeccionarlo más de cerca y puse las luces al máximo. Mis latidos se dispararon. Había ventosas en él. Cada una de ellas era tan grande como el propio Toscani, y se retorcían y pulsaban a lo largo de lo que ahora era claramente un tentáculo. Presa del pánico, empujé a Toscani hacia atrás y la alejé de esa cosa. Pero cuando intenté darle la vuelta, la base del casco chocó con la bestia y se pegó a una de las ventosas. Accioné los propulsores y pude oír un sonido de desgarro húmedo cuando la máquina se liberó de las garras. Pero entonces el tentáculo cobró vida. Se arremolinó, giró y golpeó alrededor de la caverna y se apretó contra el techo, y luego cayó hacia abajo, más allá de donde la oscuridad cubría el suelo. ¡Vamos, cariño! Volví a accionar los propulsores y Toscani salió disparado por donde había venido, a través de la oscuridad y en dirección a las cápsulas, cuyo resplandor esperaba que me diera la oportunidad de apagar las luces de la nave y escapar. Si tuviera tanta suerte. Pero muy pronto empecé a oír y sentir el movimiento de algo indeciblemente titánico, rodando por el suelo de la cámara. Retumbó y tronó, y se estremeció y sacudió, y pronto nubes de tierra y roca salieron volando de la negra brea y cubrieron la vista hacia adelante. Y pude oír cómo las rocas se golpeaban contra el techo de la cueva antes de volver a hundirse donde había estado. ¡Joder! El sonido había estallado en toda la amplitud de la cueva a la vez. Mis tímpanos estuvieron a punto de estallar y probablemente lo habrían hecho, si no fuera porque las paredes del Toscani amortiguaron la explosión. El submarino también se sacudió, pero mantuvo su integridad lo suficientemente bien como para que yo siguiera volando más allá de las cápsulas flotantes, algunas de las cuales estaban ahora golpeadas sobre sus lados y rodando, y regresando hacia la boca del túnel que me llevaría de vuelta a las profundidades abiertas. Toscani se dobló y rodó con un impacto. El tentáculo, me di cuenta, había salido disparado desde el suelo y había golpeado la parte inferior de la nave entre sus lastres, pero por suerte la hizo subir con fuerza hacia el túnel. Hice rodar a Toscani con el golpe y conseguí recuperar algo de control. Impulsé los propulsores hacia el giro y hacia arriba de nuevo, ahora de vuelta a las fauces. Entonces empecé a subir. 52,000 pies, 55, 51. ¿Qué hay ahí abajo? Vamos, nena, vamos. No me falles ahora. No me falles ahora, joder. Diablos, doctor. Si lo supiéramos no te enviaríamos, ¿verdad? 50.5, 50, 49, 49.6. Toscani ascendió con una velocidad de pánico, y mientras lo hacía, podía sentir el estruendo de la persecución del tentáculo en las paredes de la fosa. Se abrió paso a través del túnel, azotando y golpeando, pero Toscani era una corredora demasiado rápida.
47.5, 47, 46.8, 46.4, 46,000 pies y subiendo alto. Supongo que no. Tuscany salió de las fauces y estaba a punto de salir disparada hacia la superficie. Pero entonces el tentáculo salió volando a su lado y casi se estrelló contra la ventana delantera. Doblé los mandos hasta el borde de su carcasa y Tuscany se desvió hacia la izquierda y se elevó un poco y no tocó el suelo por centímetros. Volví a encender las luces para sortear el laberinto de rocas mientras me esforzaba por volver a subir. Pero a la luz del submarino lo vi. Después de todo, no eran rocas, eran otros barcos. Naves enormes. Barcos de guerra imperiales de épocas pasadas, doblados y torcidos y rotos en el fondo del mar. Arrastrados hasta aquí por lo que fuera que ahora me daba la espalda para devorarme. El tentáculo se estrelló detrás de mí. Los mástiles, las almenas, las cubiertas planas y los cascos de hierro y madera oxidados fueron astillados y arrojados a los vientos del mar, para no volver a reunirse nunca más. Llevé a Tuscany a través de este cementerio náutico con demasiada velocidad para mi seguridad. Pasamos por debajo de las torres de los barcos, a través de los soportes de los cañones, junto a las aspas de los motores muertos y alrededor de los timones volcados. La cacofonía de mi huida y el camino destructivo marcado por mi cazador despertaron la vida del lugar. Los peces salieron de los agujeros, de los camarotes, de los cuartos del capitán y de los tramos de escalera de la cubierta profunda, y pronto se unieron a mí en un esfuerzo por escapar. Pero parecía que no había forma de hacerlo. Todo el suelo a lo largo de incontables kilómetros tembló y retumbó con fuerza sísmica. Era estruendosamente fuerte y aumentaba la velocidad y la violencia con el tiempo. El Tuscany finalmente voló hasta esquivar por menos de 30 centímetros un nido de cuervo astillado en lo alto del mástil. Y finalmente utilizó ese impulso dirigido para recortar la distancia entre el lecho marino y ella misma, con tantos nudos de velocidad como sus propulsores le permitían, sin reventar por el esfuerzo. 44.8. ¡Vamos, hija de perra! El agua misma pareció cambiar con el sonido. Y entonces, de la nada, Tuscany dejó de ser lo único que derramaba luz hacia el abismo. Un resplandor anaranjado atravesó el mar y por un instante iluminó casi toda su inmensidad. Luego parpadeó y volvió a encenderse y a permanecer activo. Apagué las luces de mi nave para conservar cada molécula de energía para el ascenso. 42, 44, 43.7. A mi lado, en el resplandor, pude distinguir otras criaturas que también se retiraban. Unas de tamaño espectacular, de nuevo, que la humanidad nunca había catalogado y que yo, lamentablemente, no tendría tiempo de estudiar. Había cosas con formas de mantarraya del tamaño de un autobús, envueltas en volutas de gelatina transparente, e incluso ese calamar del tamaño de un edificio, todos volando hacia arriba en un pánico masivo. Yo lideraba la carga. 43.1, 42.8, 42.3, 42. Miré detrás de mí hacia abajo a través de la ventana trasera. Las fauces se habían movido. Estaba vivo. Dios Todopoderoso. Estaba en la garganta de un leviatán. Estaba en su maldita garganta. Vi cómo su lengua de tentáculos salía de las fauces y recogía suficientes peces para alimentar a una pequeña ciudad. Tuscany se disparó hacia arriba mientras el leviatán
lanzaba tentáculos aún más grandes detrás de él y ganaba velocidad con la fuerza de un huracán. El Leviatán abrió sus fauces una vez más y escupió su lengua tentacular, y con ella hizo que varias piscinas olímpicas de agua se convirtieran en una vorágine de fuerza gigantesca. Vi que el calamar mamut quedó atrapado en su furia, y luego desapareció en el pozo para siempre cuando las fauces se cerraron con un chasquido estruendoso y resonante. Toscani, mientras tanto, siguió subiendo como un cohete y logró escapar del remolino por un pelo. 39.5, 39, 38.7, 38.2, 38.000 pies y subiendo. Pero el Leviatán me persiguió implacablemente, cabalgando sobre la crecida de su propia corriente. Sus tentáculos, cada uno de ellos de decenas de metros de ancho y 1 milla de largo, golpeaban el agua y trataban de ganar velocidad para su anfitrión. «37.5, 37, 36.4». El Toscani había demostrado su valía con la velocidad, y el manómetro caía ahora a saltos. Permaneció en rojo y lo haría durante algún tiempo, pero estaba bajando de forma constante, incluso cuando el gráfico de profundidad subía. 29.000 pies, 28.3, 27.5. Pero el Leviatán no había abandonado la persecución. Todavía no. Podía sentir que redoblaba sus esfuerzos. El agua desplazada sacudió al Toscani y este se dobló y rodó a la corriente sintética. Entonces oí que las fauces se abrían detrás de mí y que el agua empezaba a azotar y a remolinarse en un frenesí por la carga del océano. Aceleré los propulsores hasta el punto de ruptura. ¡Vamos! La espuma sintáctica envolvente fue presionada hasta sus límites. El vidrio reforzado comenzó a astillarse cada vez más, pero las astillas se convirtieron en grietas y esas grietas comenzaron a arrastrarse a lo ancho de las ventanas. Comprobé los indicadores. 20.000 pies, 19.3. El ascenso era aún más lento. ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Por Dios, acompáñame ahora. Quédate con... En el resplandor anaranjado, pude ver la rapidez con que el agua se deslizaba por el Toscani y era arrastrada por la vorágine. El submarino comenzó a oscilar de babor a estribor y a temblar y agitarse. 17.4, 17.000, 17.9, 16.3, 16.1, 16.000. Observé el indicador con una desesperación nauseabunda. 15.95, 15.92. Podía sentir que se ralentizaba. ¡Vamos, vamos, vamos! 15.925, 15.94, 15.96. ¡Mierda! Y eso fue todo. El Toscani quedó atrapado. Sentí que todo el submarino perdía todo el sentido del control y caía hacia atrás. Salí despedido de mi asiento y me golpeé la nariz contra el techo de la esfera piloto. La sangre estalló y empapó mi camisa y roció el cristal y todo el conjunto de control. Me agarré la cara y empecé a hacer presión para frenar la pérdida de sangre, pero el Toscani volvió a volcar lastre sobre lastre a estribor en el remolino hasta que terminé sobre la escalera de la escotilla. Sentí que mi hombro se dislocaba y que mi rótula se golpeaba contra el último peldaño. Mi cabeza nadaba y el Toscani seguía dando tumbos hacia atrás. Las grietas de las ventanas se extendieron con mayor rapidez. 16.3, 16.4. Podía oler el interior de las fauces a través del casco de la nave. Pero entonces, de golpe y porrazo,
se me ocurrió una idea. No era una idea particularmente buena, pero diablos, era mejor algo que nada. Me las arreglé para llegar cojeando y dando tumbos hasta los controles y agarrar las asas mientras la nave rodaba. Espera. ¡Ahora! El sonido del rugido estaba tan cerca que hasta la última superficie de control de la esfera se sacudió. Mis tímpanos también temblaron, pero entonces volví a encender los propulsores a toda potencia y en ángulo. Y Tuscany se estremeció, se volteó y se sacudió y con fortuna cayó directamente fuera de la vorágine, con centímetros de sobra. Sentí que el borde de las fauces del Leviatán rozaba el costado de estribor, y el impacto volvió a enviarme al techo mientras la nave volvía a rodar de extremo a extremo. Me golpeé las costillas contra un desnivel y caí de nuevo en el asiento, con la cabeza por delante y luego al suelo. Conseguí enderezarme con mi brazo bueno y orientarme. Me liberé, pero por poco. El Tuscany se inclinó y volvió a caer y a rodar, más lento ahora en ausencia de la corriente de inundación del remolino, pero sin controlar aún su atracción. Intenté alejarme, pero era inútil. El submarino giró alrededor de la parte trasera de las titánicas fauces del Leviatán y subió por encima de su cabeza mientras la bestia pasaba volando por debajo de mí como un tren de mercancías. Y por primera vez, desde que vi al monstruo, empecé a apreciar la magnitud de su tamaño. Su parte trasera era una interminable espina dorsal con aletas afiladas y forma de serpiente del tamaño de una cordillera menor. Y solo una rápida maniobra alejó al Tuscany de las dentadas aletas traseras, que subían hacia mí y abrían el propio mar. No me alcanzaron por unos metros, y la ráfaga de la corriente que habían arrastrado hizo que el submarino se tambaleara hacia atrás, alejándose un poco más y poniéndose relativamente a salvo. Rápidamente bajé las luces a su nivel más bajo y recuperé el aliento, mientras la forma completa del Leviatán pasaba frente a mí. Se extendía hacia el abismo, más de 1,5 kilómetros, y detrás de él se arrastraban miles y miles de tentáculos. Un bosque de cosas, cada una del tamaño de una autopista de 6 carriles, y con la punta de afilados garfios y una ráfaga de aletas. La bestia tardó 3 minutos en pasar por delante de mí. Luego giró en la otra dirección y nadó en busca de otras cosas que devorar. La forma pronto se deslizó en una sombra y luego desapareció. Salí a la superficie horas más tarde, habiendo dejado que la maltrecha Tuscany se tomara su tiempo en el viaje. Ella fue la única responsable de mi huida, al margen de mi rapidez mental. Una maravilla de la ingeniería. Una vez que salí a la superficie, emití un sonido de socorro y luego me desplomé por agotamiento. Evidentemente la guardia costera me recogió unas horas después, a unos cientos de millas al suroeste de Hawái. Me sacó de los casi restos de mi submarino y me llevó a un hospital en tierra firme. Allí me desperté un día entero después. Mientras me recuperaba, oí una charla aislada sobre una tremenda actividad sísmica cerca de donde había estado. Y como todo el fondo del océano había cambiado y se había movido y cambiado de forma. Pero no podía importarme menos.
Les conté a los cabrones lo que sabía, y además tenían a Tuscany, y tienen todas las pruebas registradas, y también cuentan con este relato. Lo que cada uno haga con esta información ahora es enteramente de ellos. Todo lo que sé es que no voy a bucear más, por lo menos no pronto. Me he dado cuenta de que la humanidad tiene espacio más que suficiente para expandirse, vivir y prosperar por encima y cerca de la superficie, y en la tierra, y en los cielos, y pronto, espero, entre las estrellas. Pero hay cosas en el mar que son propiedad de las profundidades. Y quizás sea mejor dejarlo así, por el bien de todos. La tierra tiene culpa, la tierra tiene cuidado. Sus tumbas son inquietas, pero el sueño tranquilo siempre está ahí, bajo las olas del azul oscuro. Nathaniel Hawthorne. Recuerden que